Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches y bienvenidos a Una Cierta Mirada. Si alguna vez le comenté que el periodismo es la primera versión de la historia escrita en borrador, y si alguna vez dije, nada muy original, que este programa intenta estar a mitad de camino entre lo que es la historia y lo que es el periodismo, hoy es el día en que le prometo que vamos a estar más cerca, más aproximados a esa reflexión. ¿Por qué? Porque nuestra invitada de hoy es sinónimo de derechos humanos en Río Negro y en Neuquén. Y desde el año 76, por lo menos, desde julio del 76, está allí donde tiene que estar reclamando por la vigencia de esos derechos humanos. Y no hacen falta más palabras. Noemí Labrune, muchísimas gracias. Buenos días a la audiencia. Bueno, a mí también me gusta estar acá porque es bueno hablar por televisión de cosas que no son tan entretenidas, pero bueno, que tienen que ver con el meollo, diría, de la vida democrática, de la vida comunitaria, de nuestra vida acá. No todo pasa en Buenos Aires, ¿no es cierto? Y de esta vida que a veces nos golpea tan fuerte, ¿no? Bueno, si te estás refiriendo al tiempo actual, nos está golpeando, pero bueno, nada que ver con lo que pasó durante la dictadura, que ese sí fue un golpazo del que es difícil recuperarse totalmente. O sea, la dictadura pasó hace tantos años, varias décadas, y sin embargo las víctimas, sus familiares, todavía están tratando de ser lo que eran antes de ese golpe tremendo que fue el terrorismo de Estado. Es tremendo visualizar la cantidad de desaparecidos en ese monumento de la memoria que ahí está en Buenos Aires, donde hay un ladrillo con el nombre de cada una de las personas. Claro, bueno. Un golpe al mentón, digamos. La desaparición es, digamos, el paroxismo de estas acciones criminales, pero aquel que tuvo que exiliarse, aquel que estuvo prisionero y desaparecido en los centros clandestinos, que después lo largaron, aquel que estuvo años sin causa ni proceso en una cárcel, ellos también tienen una marca muy profunda. El otro día tuvimos en Neuquén una reunión con exiliados de la zona, del Alto Valle, porque vienen unos compañeros de Santa Fe a presentar un libro sobre el exilio, y bueno, allí empezaron a surgir los recuerdos, y son recuerdos que no están todavía saldados, ese arrancón del terruño de uno para ir a tierra ajena en situaciones muy precarias también, culturalmente, económicamente. Eso también fue, digamos, un zarpazo difícil después de metabolizar. Claro. Así que, bueno, uno quisiera ya pasar la hoja del terrorismo de Estado, pero por un lado estos rastros sangrientos no nos permiten, y por otro lado no deja de haber gente suelta por allí caminando que dicen esto no fue así. Claro, no. Eso te quería preguntar. Hay una tendencia que emana desde algunos medios, desde el poder, que pretenden licuar un poco lo que fue ese terrorismo de Estado, decir no fue para tanto. ¿Fue o no fue? Ese negacionismo. Ellos no fue para nada, porque probablemente estarían en un bando de los milicos y ahora hacen esa reflexión. Entonces, acá había dos realidades. Había una Argentina de los discursos oficiales, y de todo anda muy bien, y del Mundial de Fútbol que ganamos. Y después estaba la otra Argentina sumergida económicamente, porque esto que estamos viendo ahora como plan económico, que se llama neoliberalismo, ya lo conocían y lo aplicaban los militares. Y estaba la Argentina de la represión, donde no solamente había censura, sino también mucha autocensura por el terror que todos teníamos. A ellos no les pasó, porque seguramente eran aquellos que decían, cuando sabían que el vecino se lo habían llevado amordazado, atado, lo habían tirado como una bolsa
en una camioneta y decía, bueno, y será por algo, algo habrá hecho. Y bueno, ellos no han sufrido, aparentemente, ellos no sufrieron como nosotros, pero ellos sufrieron en su condición humana. Aquel que no es capaz de solidarizarse con este tipo de víctimas, que son víctimas del Estado represor. El miedo, ¿no? El miedo que se ha hecho carne en la sociedad. Sí, tienen algo de humano, sí, todos tenemos, ¿no es cierto? Pero bueno, de los valores que, digamos, que hacen a la filosofía de los derechos humanos, bueno, no, porque es una filosofía que tiene absolutamente que ver con la práctica. Hay otras, digamos, otras escuelas, otras teorías que pueden mantenerse, desarrollarse en la imagen, en lo imaginativo, en el pensamiento. El que quiere que los derechos humanos prevalezcan, esa es una persona que tiene que trabajar para que eso ocurra. La praxis y los conceptos filosóficos, éticos de la doctrina de los derechos humanos son inseparables. Noemí, ¿y cómo ha sido esta historia, esta lucha con los avances y retrocesos que tuvo la legislación argentina, ¿no? y la práctica judicial? Bueno, acá es una batalla que la perdimos en 1987, porque los últimos años de la dictadura, cuando ya asomaba la actividad política, había partidos, ¿no es cierto?, que reivindicaban la lucha contra el terrorismo de Estado y que prometían juicio y castigo. Y eso empezó durante la dictadura, la primera vez que salimos a la calle desde la Asamblea por los Derechos Humanos, decíamos, queremos justicia. Y bueno, y todos estábamos entusiasmados con esa idea y nos unía de diferentes tendencias políticas, todos queríamos justicia y así, digamos, fue electo el doctor Alfonsín porque él prometió justicia en todas las... Y cuando te referís a esta derrota del año 87 es la ley de punto final. La ley de punto final y el hecho que un Congreso de la Nación, que un presidente se hayan rendido frente al poder militar, un poder militar que ni siquiera era elegante porque salió con la cara embetunada, y sin embargo el Congreso de la Nación, el Parlamento que había dicho 3 días antes, la democracia no se negocia, y un presidente que había prometido poner la casa en orden, se dieron al poder militar. Yo no lo estoy criticando porque ellos vieron que era ese un peligro mayor para la democracia que el de claudicar. Pero esa claudicación trajo después otras muchas. Pero hablando de esa... Sí. Te interrumpo un segundito. Sí, dale. ¿Retomamos en un minuto? ¿Vamos al corte? Ah, claro. Y seguimos hablando de qué pasó en esta historia por los derechos humanos después de esa Semana Santa de 1987, tan cerca y tan lejana en el tiempo. Ya volvemos. Una cierta mirada, segundo bloque con Noemí Labrune, recordando aquellos años de la dictadura, aquellas jornadas de 1987 que tantos argentinos estuvimos en vilo desde la sencillez de defender las casas de gobierno, las radios, los medios de comunicación, porque por ahí empezaban los golpes de Estado, tomando las radios y las casas de gobierno, para que no se produjera el golpe que después se hizo, en definitiva, ¿no? Porque esa claudicación que decías fue una especie, se cumplió el objetivo que tenían. Claro, no hace falta que salgan a veces los tanques a la calle, a veces basta con la amenaza, acá se amenazó, se presionó, y bueno, y entonces el Parlamento, que poco tiempo antes había declarado que no se iban a vender,
bueno, claudicó y se votaron las leyes de obediencia debida y de punto final. De punto final, primero, nosotros las llamamos las leyes de impunidad porque no permitieron seguir adelante con los juicios que se habían iniciado. En algunas jurisdicciones se habían iniciado con mucho empuje, por ejemplo, en Neuquén y en el Alto Valle, nuestras causas ya estaban en el momento del punto final en la Cámara de Bahía Blanca, o sea que habían superado el momento en que tenían que pasar por el Tribunal Militar. Esto pasó no en todos lados, sí acá en el sur y también en Córdoba. Y fue justamente en Córdoba cuando fueron llamados a indagatoria militares que los demás se levantaron. Bueno, y eso quedó, todo quedó en los cajones de los juzgados, de las cámaras. ¿Y casi 20 años después? Y sí, 20 años después. Entonces empezaron los juicios, porque los tres poderes, el Parlamento, ¿no es cierto?, que anuló las leyes, las declaró como si nunca hubieran existido, la justicia que las declaró inconstitucionales, y el Poder Ejecutivo que, digamos, la declaró de política pública hacer justicia en los casos de lesa humanidad. Pero habían pasado 20 años, muchas pruebas, era muy difícil colectarlas, pero sobre todo cuando con pruebas suficientes, o sea, son juicios que fueron lentos porque se cumplieron todas las garantías, se aceptaron todas las chicanas de los defensores. Todas las garantías que no le dieron a sus víctimas. No le dieron ninguna garantía, dieron, y fueron delitos. Pero bueno, acá se cumplió todo en la elección de los jueces, que fue reglamentaria. Ellos tenían magníficos defensores oficiales, pobrecitos, no les alcanzaba la jubilación, que no perdieron para pagar su defensor. Entonces el Estado amplió la Defensoría Pública, el Ministerio Público de la Defensa, tenían magníficos defensores que se pasaron, digamos, presentando chicanas para demorar. En un juicio se decía, esto es inconstitucional, se rebotaba en la Cámara, se volvía a presentar y así fueron pasando los años. Y cuando por fin llegamos a las sentencias, acá en el Valle la primera sentencia fue en el 2008, estábamos trabajando desde que se revirtió el tema de las leyes de impunidad desde el 2003, y bueno, estaban sentados allí en el banquito de los acusados unos viejitos. Claro, uno los veía en la foto y parecían unos viejitos inofensivos. Claro, entonces allí empezó un cierto negacionismo. Estaba la gente que sabía que esos viejitos, cuando eran poderosos militares, que ganaban muy buen sueldo, que tenían un montón de privilegios y además, digamos, se habían abrogado no solamente el poder de gobierno, sino también el poder de represión, de justicia. Bueno, ellos estaban en posesión de todas sus facultades y habíamos perdido esta batalla cuando nos condenaron a la privación de justicia durante 20 años. Entonces, estos que en su momento eran criminales feroces, ahora parecen viejitos inocentes, pero no son, porque esos crímenes, por eso son imprescriptibles. De lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, porque dejan una huella y porque castigan a todos, el que lo sufre directo y el que está al lado. Y bueno, allí empezó el negacionismo porque no faltó gente que dijo, pobrecitos, mándenlos a su casa. Y bueno, porque se respetan las garantías, ellos hicieron sus presentaciones y los tribunales les dieron razón porque tenían más de 70 años y la ley dice que a los 70 años, bueno, uno puede ir a su casa aunque sea un gran criminal. Y bueno, y allí empezó el negacionismo y después digamos, a favor de los vaivenes políticos, hay todo un sector ideológico, ¿no es cierto?, que no le conviene desde el punto de vista de su ideología práctica. Ellos ahora, ese sector está estableciendo un sistema económico, político, cultural, neoliberal, que era el sistema que aplicaron los militares. Entonces no les conviene que se diga que los militares además fueron criminales. Y
Sí. Te molesto, te interrumpo, digamos. No. Este terrorismo de Estado te golpeó la puerta de tu propia casa. Bueno, sí, nosotros vivíamos en Chipoleti como familia, una familia cortita porque mi esposo y mi hija, y en el año 76, unos amigos de Buenos Aires que tenían una hija de 16 años, estudiante, en el colegio de Vicente López. Bueno, allí hubo todo un episodio de represión con muchos asesinatos de estudiantes y ellos pensaron, y nosotros éramos ignorantes de la profundidad, ¿no?, y de la ferocidad del terrorismo de Estado, que Leticia, esta niña, iba a estar segura en Chipoleti. Y ella en Chipoleti no tenía ninguna actividad política. En el Vicente López sí era delegada del centro de estudiantes. Y bueno, un día del año 77 pasaron, cuando ella volvía de la escuela, lo tenían todo muy aceitado, habían estado en la escuela preguntando cuándo terminaba, a qué hora terminaba esa tarde la escuela, y se la llevaron, la secuestraron, 17 años, y bueno, sabemos que la llevaron a Buenos Aires, a ese centro clandestino que estaba instalado en Campo de Mayo, en el comando del ejército, donde hay 5.200 o algo así desaparecidos. Eso se ha visto en el último juicio, fueron 2 o 3 juicios por etapas de Campo de Mayo, y después de todo lo que allí se dijo, de todas las pruebas que se presentaron, más allá que nosotros individualmente de Leticia no subimos, salvo que había sido vista allí, hay todavía gente que dice eso no ocurrió, pero eso no ocurrió para ellos porque nunca fueron a escuchar en un juicio lo que dicen las víctimas, y eso es irrefutable. Es más, los tribunales están formados por jueces de carrera, no por jueces especiales, y muchos de ellos no piensan como pienso yo, por ejemplo, de lo que eran los militares, pero no tuvieron más remedio que condenar porque las pruebas son irrefutables. Así que el negacionista no va a poder. Esa frase de Podemos es más vale una metáfora y bueno, que no se puede cumplir, porque no van a poder, y si no, miren qué pasa el 24 de marzo. El 24 de marzo, sin una convocatoria especial, hay multitudes de todas las generaciones que salen a decir esto pasó y no lo queremos nunca más. Entonces, a mí no me preocupan los negacionistas porque la están perdiendo. Bueno, nosotros volvemos en un ratito. No se vaya, seguimos hablando de derechos humanos y del futuro con Noemí Labrune. Último bloque de Una cierta mirada con Noemí Labrune, hablando del tema de derechos humanos. No me gustaría terminar el programa sin mencionar a una de las personas que más dio en toda esta pelea, que fue el obispo de Neuquén, Monseñor de Nevares. Sí, claro. Cuando no lo mencionamos, lo mismo lo recordamos, y lo mismo él nos ha marcado. Fue el que convocó a la gente que formó la Asamblea por los Derechos Humanos en el año 76, y hasta después, varios años después de la CONADEP, siguió liderando en Neuquén la corriente del respeto y la vigencia de los derechos humanos, que no se agota con haberse opuesto o pedir justicia por lo que pasó en la dictadura. Los derechos humanos son integrales, laborales, culturales, políticos, familiares, y de Nevares lo tenía bien clarito, de manera que nosotros también procuramos que no se, limite la visión, la mirada, ¿no es cierto?, de los derechos humanos a la defensa de las libertades políticas frente a un gobierno Eso dictatorial. Es un tema que por ahí algunos sectores utilizan, ¿no?, el argumento: los derechos humanos han conseguido una justicia
que se convirtió en una puerta de entrada y salida para los delincuentes. Sí, a veces vamos a una comisaría a preguntar por un chico que acaban de retirar a los palazos de una vereda donde estaba tomando cerveza, lo llevan a la comisaría y entonces ellos dicen, acá vienen los de los derechos humanos. No, nosotros estamos trabajando a partir de esa consigna de la Declaración Universal que dice todos los hombres nacen iguales en derechos y en dignidad. Si podemos ser blancos o negros o diferentes, pero tenemos todos la dignidad de la condición humana y eso, digamos, se manifiesta en todas nuestras actividades, por eso los derechos humanos, después está toda la lista, comprenden económicos, culturales, y esa es la visión que hay que tener. El episodio de la dictadura, bueno, fue un episodio que pasó, que no tiene que volver, pero eso no nos está garantizando la plena vigencia de los derechos humanos. No estamos en dictadura, es una democracia, es un gobierno electo, pero acá no se están cumpliendo los derechos humanos, hay hambre en los barrios, hay desocupación, no hay vivienda. ¿Qué pasa con los hospitales? Bueno, todo eso es la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos. Esas cosas tienen que modificarse, pero no para peor como está pasando ahora. Noemí, muy cortito, nos estamos quedando sin tiempo. Yo sé que no te gusta hablar y no te voy a preguntar sobre tu doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Comahue, pero estás trabajando para que el jueves 27 se le entregue una distinción especial, un doctorado honoris causa al expresidente de Brasil, Lula. Claro, es así. Justamente entonces citaron a los honoris causa de acá, del Comahue, para que hiciéramos un comité de promoción de esta distinción a Lula. Y bueno, lo estamos haciendo, va a haber una reunión extraordinaria del Consejo el 27 de septiembre y una jornada, en el marco de una jornada dedicada para, digamos, poner en valor, difundir el proceso que dio desde su militancia sindical hasta la presidencia del Brasil, Lula, y el lema de la jornada es en honor a Lula, que lo merece, y al Brasil campesino, obrero, negro y popular, que es el Brasil por el cual Lula luchó y por el cual, digamos, por esa lucha es que va a recibir este homenaje de la Universidad Nacional del Comahue, que es al mismo tiempo una invitación para que estudiantes, docentes y la comunidad, una que vengan ese día, pero otra que se enteren que fue Lula. ¿En el Consejo Superior de la Universidad? En el Consejo Superior se va a entregar el honoris causa, él no puede recibirlo, está preso, pero bueno, queremos que la comunidad universitaria y fuera, extramuros también, se enteren de quién fue Lula y por qué lo reivindicamos. Ojalá tuviéramos un Lula. Muchísimas gracias por tu ejemplo, Por favor. Y con estas palabras nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene. Recuerden entonces mañana un homenaje al expresidente brasileño Lula en la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén Capital. Y nosotros nos estaremos viendo una semana más tarde. Hasta la próxima.